Y bien, pues como sabemos, anoche a la 1 de la mañana en Santiago de Chile culminó la reunión 2+2, 14 horas de trabajo. Pensábamos que habían discusiones intensas, desacuerdos que no lograban resolverse, pero en fin, al final se llegó a unos resultados promisorios, interesantes. Se ha firmado entonces una declaración conjunta que ha sido leída, y bueno, para comentar esto estamos ahora con Francisco Tudela, ex canciller de la República. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, y aparentemente es un buen acuerdo, ¿no? Se ha resuelto, digamos, proceder de inmediato a la fijación de las coordenadas prácticamente. Es el proceso de ejecución del fallo en la frontera marítima, que no, digamos, evidentemente no ofrece dificultades, y no ofrece dificultades porque la situación preexistente se mantiene hasta la milla 80, y es a partir de la milla 80 que esta bisectriz suroeste tiene que ser determinada mediante las mediciones de las coordenadas, y eso es lo que la 2+2 ha decidido iniciar en el acto, porque sí, hoy es el día en el cual en el fondo todo el mecanismo se pone en marcha, de tal manera que no hay dilación. El 24 de febrero del 2014 se iniciará la medición de los puntos de base contribuyentes señalados en el itinerario. En fin, correcto. Eso está en los anexos, y parece que en 2 semanas los puntos eso de lo base terminan. son aquellos puntos que están en la costa, en la línea de marea baja. A partir de esos puntos empiezan a trazarse las líneas para determinar las coordenadas. Claro. Porque se necesita un punto de referencia geográfico que esté en la masa continental entre los dos, que afecte a los dos países, ¿no? Esto no es, digamos, una cuestión que puede determinarse independientemente. Es como un pantógrafo. La frontera marítima, las 200 millas, son un reflejo pantográfico de la costa. Ajá. Continental. O sea que no es una línea recta. No, la línea es, la bisectriz es recta, yeah, porque es perpendicular al continente, yeah, pero esa bisectriz establece nuevas coordenadas de dominio marítimo para ambos países, que tienen que ser medidas, claro, desde las líneas de base, que en derecho internacional son aquellas líneas, aquellos puntos en la costa que se determinan en la línea de marea baja para poder calcular el mar territorial. Y bueno, esto debe estar culminado el 12 de marzo. Se entregarán los resultados, dice acá en el anexo. Y entre los días 17 y 18 de marzo se medirán los puntos de base ubicados en el Perú. Los días 24 y 25 de marzo en la ciudad de Lima se concluirán los trabajos de gabinete que permitirán determinar las coordenadas del punto de inicio de la frontera marítima, los puntos de base en ambos estados, así como los puntos A, B y C de la frontera marítima entre Perú y Chile y sus puntos intermedios, conforme es decir, el 25 de marzo está todo esto terminado. Correcto. Bueno, eso es una cosa expeditiva. Es una cosa muy positiva, y hay que esperar el resultado final. Esto es la reunión en la cual el haber recogido todas estas coordenadas, todo este material geográfico, termine ya en la determinación final de la delimitación marítima de acuerdo a lo ordenado en el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero, ¿no?, de este año. Claro. Hay algunas cosas específicas, como por ejemplo que Chile y Perú, el punto 5, concuerdan gestionar a la brevedad posible ante las organizaciones internacionales competentes la modificación de las áreas SAR y regiones FIR bajo la responsabilidad de cada uno de los países. Las áreas SAR son las áreas de búsqueda y rescate marítimo y aéreo, y las regiones FIL son correspondientes al control aéreo. Correcto. O sea que eso impacta directamente, por ejemplo, en las cartillas militares. Ajá. O sea, el Ministerio de Defensa de Chile, el Ministerio de Defensa del Perú, emiten cartillas en las cuales todas estas coordenadas están registradas para las distintas actividades que los estados realizan y para el tránsito aéreo también. Claro.
Hay una boya ahí aparentemente que la usan para medir terremotos o sismos, que la van o tsunamis, que la van hay a varias boyas a lo largo. Habría que ver que la dejen más bien para que tengamos una, pero en fin, alguna de esas boyas puestas en el Perú por el IMARPE, tengo entendido que hace algunos años fue desvalijada a no sé 100 millas mar adentro, es una cosa impresionante. Sí. Esas boyas son boyas de data, de información sobre la situación del mar y preventivas también. Claro, sí, pues fue desvalijada, bueno, eso digo, porque, más allá de, yo diría que de los aspectos técnicos, haber acordado proceder a la determinación de las coordenadas, el haber determinado la ulterior reunión en Lima del 2+2, el poner unas fechas cercanas para la ejecución de estos aspectos del fallo, revela un espíritu muy constructivo. Y eso es enormemente positivo. Claro, porque en esta segunda reunión 2+2, que sería ya en marzo, me parece, ahí ya se pueden abordar asuntos más de integración, de fondo de la relación entre los dos países, ¿no es cierto? Me imagino que se planteará una agenda, algo. Bueno, siempre quedarán puntos sin pulir, ¿no?, que tendrán que ser ulteriormente objeto de conversaciones entre ambos países, ¿no? El tema del triángulo terrestre, por ejemplo, ¿eso puede convertirse en un tema, en un problema? Yo creo que debe ser un objeto de conversaciones diplomáticas antes de plantear una fórmula arbitral o judicial, ¿no? Sea el presidente de los Estados Unidos, sea la Corte Internacional de Justicia, porque evidentemente es una cuestión de interpretar lo que realmente constituye la línea de la concordia. El punto concordia es la continuación del hito número 1, pero el hito número 1 y el punto concordia no son entes autónomos, forman parte de un continuo, que es la línea de la concordia. Esto es la frontera entre el Perú y Chile, acordada en 1929, y que corre hasta Bolivia. Y entonces lo que rige acá es la línea de la concordia. La línea de la concordia, de acuerdo a la Comisión Mixta demarcadora peruano-chilena de 1930, culmina en el punto concordia, en un punto que no debe ser cubierto por las aguas, esto es, en la orilla misma. Ahora, si en esa época era marea alta o marea baja, lo más probable es que quedara al descubierto aún con marea alta. Pero el derecho del mar ha establecido que la línea a partir de la cual se establecen las líneas de base que menciona el comunicado del 2+2 es la línea de marea baja. Entonces, llegada a la línea de la concordia, al punto concordia, el territorio peruano sube por la costa hasta aquel punto donde el paralelo, en esos 80 kilómetros de paralelo que se han mantenido como límite marítimo entre el Perú y Chile, donde el paralelo intersecta con la línea de marea baja en la costa. Ese es el triángulo. O sea, del punto donde el paralelo toca la línea, aun si tiene como referencia el hito número 1, las fronteras marítimas terminan en la línea de marea baja. Eso es universal, eso forma parte ya de la costumbre y además forma parte de los tratados, forma parte de la Convención de Derecho del Mar, forma parte de la Convención de Derecho del Mar de 1958. Pero evidentemente sobre ese punto hay una discrepancia y esa discrepancia va a tener que ser pulida. Para ti es claro que el Tratado del 29 y la Comisión Demarcadora establecieron el punto de la concordia. Sí, absolutamente claro, por dos razones. En primer lugar, porque la Comisión Mixta Demarcadora lo que traza no son dos hitos. O sea, la Comisión Mixta Demarcadora no está ahí para poner el hito número 1 o el punto concordia. Está para poner una multitud de hitos que son el total de la frontera entre Perú y Chile, desde territorio boliviano, desde el punto donde la frontera hace contacto con territorio boliviano, hasta el mar.
y por lo tanto no pueden interpretarse estos hitos como teniendo autonomía del conjunto de la línea. Y una frontera terrestre delimita la totalidad de la línea que separa a dos países desde los puntos terminales, en este caso la frontera boliviana en el oriente y la línea de marea en el occidente, en el mar. Eso es nuestra frontera acordada terrestre por tratado en 1929 y que está descrita en su trazo por las actas de la Comisión Mixta peruano-chilena en el año 30. Entonces, suponer que podría haber una situación ulterior que derogue parcialmente el tratado de 1929 es una situación que jurídicamente es muy difícil de afirmar.